Saludos a todos, estamos una vez más en nuestro programa. Nosotros somos Suma Teológica Crítica y Académica. Muchas gracias a todos aquellos suscriptores que siguen el canal. Hemos estado un poco ausentes en las redes sociales, hemos estado un poco ausente en cuanto a las transmisiones, debido a que también tenemos trabajo secular y también me dedico al ministerio. Actualmente estoy sirviendo en el estado de Oaxaca, en la Sierra Sur. Hace días hubo un pequeño incendio y estuvimos algunos hermanos apoyando para apagar este incendio que nos afectó y nos sigue afectando. Pero después de terminado ese trabajo en el ministerio y ya estamos nuevamente de regreso, vamos a continuar hablando acerca de los estudios bíblicos desde el aspecto crítico, histórico, literario, del Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. Vamos a estar analizando ahora algunos temas acerca del Jesús histórico, acerca de la crítica literaria de los evangelios. Lo vamos a estar estudiando desde el método crítico histórico, literario. No lo vamos a ver desde el trasfondo teológico, dogmático y religioso. Así que vamos a continuar. Vamos a dejar un poco los estudios de la Biblia hebrea, debido a que son temas que en muchas ocasiones no resultan ser tan popular como hablar acerca del Jesús histórico, los problemas crítico-históricos de los evangelios, la forma de redacción de los evangelios, la crítica literaria y la crítica histórica y aún la crítica textual de los evangelios. Entonces vamos a estar en esta noche teológica, hablando acerca de un problema que encontramos en la Biblia del Nuevo Testamento, acerca de la figura de Jesús y los fariseos. Y esto es algo que nos han enseñado o nos han transmitido la imagen de estos personajes de los fariseos como personas de lo peor en la historia bíblica. Sin embargo, aquí hay un conflicto realmente literario, un conflicto redaccional. Tenemos la visión de los fariseos como los enemigos de Jesús. ¿Realmente eso es verdadero? ¿Realmente ocurrió una lucha entre Jesús y los fariseos? ¿O es una redacción posterior del cristianismo primitivo, en la cual estaba en conflicto la iglesia emergente con el grupo judío post destrucción del segundo templo, y que posteriormente se le conoce como el judaísmo rabínico? Entonces, la redacción de los evangelios en algunas ocasiones tiene la peculiaridad de actualizar algunos elementos que el autor, quien sea que hayan sido los autores de los evangelios, trataron de darle respuestas a los eventos históricos que estaban ocurriendo en el momento de redacción de los evangelios. Entonces vamos a estar viendo este problema acerca del trasfondo histórico del evangelio de Mateo, que nosotros encontramos esta lucha entre los fariseos y la figura de Jesús histórico. ¿Realmente hubo ese conflicto entre Jesús y los fariseos? ¿O aquí encontramos dichos de Jesús puesto en sus labios que Jesús nunca dijo? Entonces vamos a ver ese tema. Vamos a estar viendo una pequeña diapositiva. Vamos a estar observando y analizando algunos versículos claves que nos hablan acerca del conflicto entre Jesús y los fariseos. Y vamos a estar leyendo también en el transcurso de esas diapositivas un pequeño comentario de este libro. Este libro me gusta demasiado. Contiene elementos históricos y narrativos del cristianismo primitivo del siglo I. Ya no abarca lo que es elementos históricos del siglo II al siglo V, sino que
se enfoca al estudio del judio-cristianismo del siglo I. Vamos a estar hablando acerca de qué pasó históricamente entre el conflicto entre el judio-cristianismo y el judaísmo que se empezaba a reconstruir posteriormente en la época del Gran Concilio de Jacnia, que en algunas ocasiones parece ser algo legendario, pero que tiene un trasfondo histórico. Entonces vamos a continuar esta noche teológica y vamos a compartir pantalla. Y igual si tienen comentarios en cuanto a este tema, yo sé de que hablar de Jesús y los fariseos, automáticamente en nuestra mente se vienen todas esas imágenes que encontramos en los evangelios y aún en los programas de televisión que hablan acerca de ese conflicto entre Jesús y los fariseos y ponen a los fariseos como lo peor de lo peor de las personas que existían en ese momento en la época de Jesús. Sin embargo, la historia se reconstruye y la historia es interpretación que nosotros encontramos en los evangelios. Vamos a compartir esta pequeña diapositiva. El tema que vamos a estar analizando esta noche es Jesús y los fariseos, o el cristianismo primitivo contra la sinagoga. Entonces, Jesús y los fariseos realmente nos retratan la imagen de Jesús y los fariseos como los antagonistas del relato del Evangelio de Mateo, y en algunas ocasiones ha caído a la argumentación de que el libro de Mateo es un libro antisemitista, es decir, que está en contra de la imagen del judaísmo. Sin embargo, recordemos de que el redactor que esté escribiendo el Evangelio de Mateo no lo está escribiendo en el año 30, lo está escribiendo probablemente después de la destrucción del segundo templo en el año 80 al año 90, y ya se encuentra en el conflicto entre la reconstrucción del judaísmo rabínico y el judio-cristianismo. Ya habían problemas de fondo que el autor del Evangelio de Mateo trata de darle una respuesta a esos conflictos, colocando palabras que Jesús nunca dijo, pero haciéndolas pasar como si las hubiera dicho, para poder resolver un problema que estaba ocurriendo en ese momento, y es acerca de la reconstrucción del judaísmo, que en ese momento de la historia los fariseos son los que toman el liderazgo en ese momento y tratan de reconstruir un judaísmo que realmente unificara lo que es el pensamiento judío, recordando de que en el periodo del segundo templo había múltiples judaísmos. No existía una unificación del judaísmo. Existían los esenios, existían los fariseos, existían los saduceos, existían entre otras líneas de interpretación teológica de lo que debería de ser el judaísmo. Sin embargo, fue posterior a la destrucción del segundo templo donde realmente ya se sentaron las bases para poder reconstruir lo que es el judaísmo rabínico. Y sin embargo, aquí entra la cuestión de reconstrucción. ¿Quiénes van a participar de esta reconstrucción del judaísmo posterior a la destrucción del segundo templo? Y aquí es donde empiezan los conflictos entre el cristianismo y los fariseos, o en ese caso, los que dieron pautas a la continuación o la transformación del judaísmo posterior a la destrucción del segundo templo, que posteriormente sería llamado el judaísmo rabínico. En ese contexto es que ocurren los diferentes problemas que nosotros encontramos en los evangelios. Vamos a leer este pequeño texto. Dice: Jesús y los fariseos. En los evangelios el redactor retrata el conflicto entre Jesús y el grupo de los fariseos que se va acrecentando a través de la narrativa. Y esto es algo muy importante porque Mateo, el evangelista Mateo,
está escribiendo posterior a los acontecimientos de la destrucción del segundo templo y del conflicto que ya existía en su tiempo. Cuando los evangelistas trataban de escribir sus evangelios, recordemos de que tenemos 4 evangelios canónicos: el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Entonces, cada evangelista trató de darle una actualización a los evangelios, corrigiendo algunas cosas en los antiguos evangelios y tratando de adaptarlas también a su cosmovisión y también de los eventos que estaban ocurriendo en la época que se estaban redactando estos evangelios. Entonces, no es nada extraño encontrar este conflicto entre Jesús y los fariseos, escrito en el Evangelio de Mateo, como una forma literaria para darle respuesta a los problemas que estaban ocurriendo en ese tiempo. Dice, los fariseos compartían aspectos teológicos junto al cristianismo. Y esto es un punto muy importante que tenemos que tratar en esta noche. ¿En qué punto Jesús estuvo en contra de los fariseos si compartían aspectos teológicos comunes? Compartía la angelología, la escatología, aún la resurrección de los cuerpos o la resurrección corporal. Y algo interesante es cómo entre la línea farisea, supuestamente Pablo no tiene ningún problema en adoptar lo que es el aspecto de los seguidores de Jesús y adaptarse a ese movimiento del cumplimiento escatológico de los tiempos eh, en la figura del Jesús histórico. Y esto es algo interesante, cómo era compatible lo que es la visión o la interpretación teológica de los fariseos con las enseñanzas de Jesús. Entonces, aquí podemos encontrar un conflicto realmente. Realmente los fariseos concordaban con lo que Jesús había argumentado acerca del cumplimiento de los tiempos, acerca de una liberación, acerca de la resurrección de cuerpos. Y Pablo aún no tuvo ningún problema de adaptar toda esa formación farisaica al cristianismo posterior. Entonces, el fariseísmo y la figura de Jesús eran compatibles teológicamente, y esto es algo muy interesante, que podemos ver de que estas dos líneas de pensamientos compartían, independientemente de la figura de Jesús. Y aún Jesús hablaba acerca de ellos como personas piadosas en tradiciones antiguas, redaccionales de los evangelios. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿O qué ocurre? Ocurre un fenómeno. Después de compartir tanto aspectos teológicos como también eh, aspectos acerca de la ley, hay un momento en la historia en la cual los redactores de los evangelios empiezan a argumentar un antagonismo ante Jesús y los fariseos. Sin embargo, esto no tiene algo histórico, sino que realmente el evangelista de Mateo está retratando los problemas que están ocurriendo en ese momento en que estaba redactando lo que es el evangelio de Mateo. En el contexto, en ese momento, los fariseos que trataban de reconstruir el judaísmo rechazan al judio-cristianismo para ser parte de lo que es la reconstrucción de lo que es el judaísmo rabínico posterior. Y no solamente el cristianismo o los judio-cristianos, también hubieron saduceos que no se unieron a las filas de los fariseos, que trataban de reconstruir lo que es eh, la, la nación de Israel o el pueblo de Israel, reconstruir y unificar lo que es un pensamiento
que daría forma a lo que nosotros conocemos actualmente como judaísmo rabínico. Y no solamente el cristianismo, ni el judio-cristianismo, sino también los saduceos y otras ramas que no compartían su mismo pensamiento. Y uno de los problemas que hubo es que rechazaron lo que es la misión del cristianismo o de los cristianos a las reuniones de la sinagoga. Recordemos de que el cristianismo o el judio-cristianismo era una secta más de los tantos judaísmos de la época del Segundo Templo, y por lo tanto eran judíos que creían de que Jesús era el Mesías. Y entonces estos no tenían problemas con reunirse en las sinagogas. Sin embargo, hubo un cambio de paradigma que hizo que estos fueran expulsados de la sinagoga, y que en ese momento en que se redacta lo que es el Evangelio de Mateo, quien sea que haya escrito este Evangelio, eh, trata de darle una respuesta a estos problemas de estos judio-cristianos y de cristianos que estaban siendo rechazados de la sinagoga. Encontramos estos versículos interesantes que vamos a analizar. La polémica entre Jesús y los fariseos, que lo encontramos principalmente en el Evangelio de Mateo. Tenemos en Mateo capítulo 6, versículo 5, tenemos Mateo 10, 17 y Mateo 23, 6. Encontramos en Mateo 6, 5. Y cuando oren, no sean como los hipócritas. Y aquí es interesante cómo llama a estas personas los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas. Y aquí encontramos la polémica que había en la época de Mateo, del evangelista Mateo, quien sea que haya redactado este evangelio. Aquí está trasladando los problemas de su tiempo en los labios de Jesús, y realmente estos dichos fueron dichos para darle respuesta a los problemas que estaban ocurriendo en ese momento de la historia. Dice, y cuando oren, no sean como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas. ¿Por qué está hablando acerca de las sinagogas? En ese momento de la historia, los cristianos ya eran rechazados de la sinagoga, y se habían aún modificado algunas oraciones en el culto de los judíos, que más adelante vamos a leer. Y dice, y cuando oren, no sean como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Esto no está hablando de la época de Jesús. Probablemente no había un conflicto tan fuerte como nosotros lo encontramos en los evangelios acerca de Jesús y los fariseos, sino que ya estamos encontrando aspectos polémicos que estaban ocurriendo en la época en que se estaba redactando el Evangelio de Mateo, en los cuales llama a aquellos que gustan de orar en las sinagogas hipócritas. Y esto es interesante en el trasfondo histórico, cómo judio-cristianos eran expulsados de la reunión de las sinagogas, aún eran expulsados de la reconstrucción de lo que sería eh, la nueva nación de Israel. Y entonces aquí estamos encontrando esos aspectos que ponen palabras que Jesús nunca dijo en sus labios, para poder darle respuesta a ese problema que estaba ocurriendo en ese tiempo. Dice, cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán a sus sinagogas. Aquí no se está refiriendo exactamente quiénes eran los que iban a entregar a los cristianos o a los seguidores de Jesús, pero sí nos está hablando de que serán azotados en sus sinagogas. ¿Y quiénes eran los que se reunían en las sinagogas? No otros, sino los judíos, y principalmente los judíos fariseicos, que trataron de reconstruir lo que es
la nación de Israel posterior a la destrucción del segundo templo. Entonces, toda esta narrativa que nosotros encontramos aquí es una respuesta a los problemas que estaban ocurriendo en el momento de redacción de esta literatura. Encontramos también en Mateo 23:6, quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí o rabinos. Y esto está hablando acerca de la época posterior a la destrucción del segundo templo, no está hablando de la época de Jesús. Probablemente no había esta dificultad entre Jesús y los fariseos. Aún Jesús alaba la piedad de los fariseos en los evangelios. Encontramos en otra parte cómo les dice, si no son superiores a los fariseos, no pueden entrar al reino de los cielos. Porque los fariseos eran personas piadosas que, sin embargo, debido a los redactores de los evangelios, han retratado de una forma inadecuada a lo que realmente eran este grupo del periodo del segundo templo. Lo han puesto como el antítesis del cristianismo, pero realmente eran personas piadosas. El grupo de los fariseos surge en el periodo intertestamentario, en la lucha entre la revuelta macabeas, cómo se unió un grupo que eran llamados los piadosos o los santos. Tiene un nombre hebreo que en esos momentos no me acuerdo. Era un grupo que se acercó a la revuelta macabea, y posteriormente este grupo se divide en dos secciones. Una sección que vendría a ser lo que nosotros conocemos actualmente como los esenios, quienes se fueron al desierto cuando vieron de que la revuelta macabea, el imperio asmoneo, habían no había propuesto realmente un templo sagrado o un templo consagrado. Recordemos de cómo uno de los descendientes de los macabeos toma lo que es el sumo sacerdocio del templo, sin ser de la línea sacerdotal. Y entonces aquí es donde se separan. De estos grupos salen los esenios, que se van al desierto y forman ese grupo que se consideran ser las personas o el grupo escogido del el nuevo Israel. Y posteriormente surgen lo que son los fariseos, y entonces tanto los esenios como los fariseos comparten algunas características similares en cuanto a su cosmovisión y en cuanto a su pensamiento. Y aún Jesús, que probablemente tuvo contacto con los esenios, no lo digo que haya estado exactamente en el grupo de los esenios, pero que Juan el Bautista, siendo el maestro de Jesús, pudo haber, sí, pudo haber tenido contacto con los esenios, y de esa manera conoció Jesús parte de la teología y el modo de pensar de los esenios. Y de hecho se ha argumentado de que el cristianismo y los esenios comparten muchas similitudes, pero también lo podemos decir de los fariseos. Sin embargo, todas esas similitudes que comparten es debido a que los fariseos y los esenios parten de un mismo grupo llamado los piadosos, que se unieron a la revuelta macabea y que posteriormente se separaron. Entonces, estos grupos llamados los fariseos eran vistos de una buena manera a la vista de Jesús, al grado de argumentar de que si realmente no logramos ser tan piadosos como los fariseos, nosotros no entraríamos al reino de los cielos. Sin embargo, posteriormente en el desarrollo de la historia, estamos hablando en el año 70, en el año 80, ocurren todas estas transformaciones políticos, sociales y de reconstrucción del judaísmo. Y es donde empiezan los conflictos entre el judio-cristianismo y el grupo fariseico, que trata de reconstruir lo que es la nación de Israel en el famoso concilio de Jacnia,
que en algunas ocasiones cae en lo legendario, pero que puede contener algunos elementos históricos. Entonces, partiendo desde todo este contexto histórico, podemos ver que principalmente estos versículos no están retratando la época de Jesús, probablemente no sean las palabras que Jesús dijo, sino que el evangelista está escribiendo y dándole respuesta a los problemas que está ocurriendo en su tiempo, cómo los cristianos son rechazados de las sinagogas, son expulsados de la reconstrucción del pueblo de Israel, cómo son azotados en las sinagogas, y aún estamos viendo ese conflicto de al grado de llamarles hipócritas a estos que se reunían en la sinagoga. Entonces el conflicto era esa expulsión del judio-cristianismo de la sinagoga judía, teniendo en cuenta de que ellos, los judio-cristianos, se consideraban judíos. Los primeros cristianos o los primeros seguidores de Jesús eran judíos y se consideraban judíos y aún guardaban la ley. Ya posteriormente en el desarrollo histórico vemos esa separación entre el judio-cristianismo y el cristianismo gentil y las diferentes ramas que surgieron del cristianismo gentil, que realmente no existía también un solo cristianismo, sino que surgieron varias ramas interpretativas de los acontecimientos de Jesús histórico y que dieron a diferentes formas de interpretar al Jesús de la historia. Fue hasta el año 325 donde ya se estaba unificando un solo pensamiento, un solo dogma y una ortodoxia cristiana. Entonces crece la enemistad en el transcurso del Evangelio de Mateo. Encontramos en Mateo 23, me parece que es el ejemplo más claro, donde ahora sí ya vemos cómo en labios de Jesús ponen estas palabras, argumentando de que los fariseos son víboras, son hipócritas, son personas de lo peor, pero realmente esto no lo dijo Jesús. Dice, y lo encontramos en Mateo 23, vamos a leer un extracto solamente. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Y este es algo interesante, esto es lo que encontramos, que dice, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Partiendo de los acontecimientos históricos que estaban sucediendo en esa época, no estaba hablando acerca de un reino en el porvenir, sino que estaban cerrando lo que es eh, la participación del judio-cristianismo, de la reconstrucción de lo que sería eh, la nueva nación de Israel en ese famoso concilio de Jacnia. Los cristianos, los judio-cristianos, aún los saduceos y otras sectas que habían surgido en el periodo del segundo templo, fueron rechazados. Realmente les cerraron las puertas a estos grupos porque no compartían la misma visión del judaísmo que querían reconstruir. Recordemos el múltiple pensamiento que existía en la época del segundo templo. Y ya en esta reunión trataron de unificar un solo pensamiento acerca de lo que sería el judaísmo, y todo aquel que no entraba en cuanto al modo de pensar y a la reconstrucción de lo que es el pueblo de Israel eran rechazados. Y lo encontramos aquí en el Evangelio de Mateo. Dice, más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto lo hemos alegorizado, lo hemos interpretado desde la teología.
Pero realmente aquí estamos viendo aspectos del trasfondo histórico del autor del Evangelio, donde realmente le está dando una respuesta a este grupo fariseo que rechazó a todos aquellos que no concordaban con la nueva reconstrucción del judaísmo después de la destrucción del segundo templo. Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones? Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué recorréis mar y tierra para ser un prosélito? Y una vez hecho las 6 dos veces más hijo del infierno que a vosotros. Entonces, esto es tremendo. Estas palabras que ponen en labios de Jesús es tremendo, realmente es polémico, realmente. Realmente esto lo que nosotros encontramos son maldiciones, maldiciones a este grupo fariseo que estaba tratando de reconstruir el judaísmo sin aceptar a los judio-cristianos y a los cristianos o todo aquel seguidor de Jesús. Y no solamente a los seguidores de Jesús, sino las otras líneas de pensamiento. Aún los saduceos no estuvieron de acuerdo en el grupo fariseo que se estaba conformando en el concilio de Jacnia. Ellos aún esperaron un momento porque ellos creían que se iba a reconstruir el templo nuevamente, cosa que nosotros sabemos que no ocurrió y que al final de cuentas hasta hoy en día no existe un templo. Entonces, esto realmente también es una respuesta a las maldiciones que los judíos eh, argumentaron contra los cristianos, y no solamente contra los cristianos, sino también con los que traicionaron a los judíos, que eran judíos que se pasaron a Roma y aún al Imperio Romano. Palabras de Jesús que no son de Jesús, sino de la iglesia emergente, y esto es lo que acababa de decir, que esto es lo que nosotros encontramos en estas declaraciones acerca de Jesús contra los fariseos, simplemente es la respuesta que le está dando el redactor del Evangelio a los conflictos que están ocurriendo en su época, no en la época de Jesús. ¿Y esto cómo lo podemos comprender? No quiero que nos escandalicemos acerca de esto al reconocer de que hay palabras en los evangelios que Jesús nunca dijo, y como he leído en algunos otros libros que dice, a pesar de las palabras que Jesús nunca dijo y que se redactaron, y aún de aquellos agregados textuales, al final de cuentas es lo que nosotros canonizamos como palabra divina o el canon del Nuevo Testamento, y tenemos que aceptarlo como dogma. Entonces, esta forma de redacción no es nada nuevo. Recordemos de que en la antigüedad estaba esta costumbre de escribir en nombre de alguien más para darle autoridad a los escritos. Tenemos lo que es los pseudoepígrafes, que en su momento tuvieron mucho auge en el periodo intertestamentario. Libros escritos por personajes que no escribieron esos libros, pero eran leídos y considerados eh, literatura común que tenían los judíos, y no había ningún problema. Entre los libros canónicos probablemente tenemos el libro de Daniel, que probablemente no sea escrito por Daniel, y sin embargo entró al canon del Antiguo Testamento. Para los judíos no es un libro profético, es un libro histórico. Otro ejemplo tenemos en el libro de Isaías, que la crítica textual ha argumentado que por lo menos tiene 3 autores diferentes el libro de Isaías, y al final
Se considera un solo autor, el redactor del libro del profeta Isaías, y no hay ningún problema. Entonces, esta tradición de escribir en nombre de otra persona para darle autoridad a un texto era parte de la tradición antigua de los escribas y redactores de estas historias, y era para darle la actualización a estos escritos. Y, y aquí podemos ver en el Evangelio de Mateo cómo está actualizando el Evangelio, dándole respuesta a los conflictos que estaban ocurriendo en ese momento en que se estaba redactando el Evangelio de Mateo, acerca del conflicto entre los fariseos y el judio-cristianismo. Entonces no nos vayamos a escandalizar que estas palabras no fueron dichas por Jesús, sino que fueron una respuesta de los redactores de los evangelios, en este caso el Evangelio de Mateo, para poder darle esperanza a estos cristianos y judio-cristianos que eran perseguidos y aún fueron rechazados de ser parte de la reconstrucción del pueblo de Israel, recordando de que los primeros seguidores de Jesús eran judíos, judíos practicantes, podemos decir que eran judíos piadosos, y aún muchos tenían en consideración a Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús. Flavio Josefo argumenta de que eh, tenían en gran estima a Santiago, Santiago el justo. Entonces vemos de que esto fue algo muy fuerte para estos judíos que seguían a Jesús. Algunos rechazaron lo que es el cristianismo o rechazaron a Jesús como el Mesías para poder regresar a las filas de la reconstrucción del judaísmo posterior a la destrucción del segundo templo. Hay otros que se salieron del judaísmo y se empezaron a unir con gentiles, y ahí es donde empieza a desaparecer lo que es el judio-cristianismo. Y como dicen los libros de los historiadores, principalmente me parece Javier Picasso en su libro de curso de teología patrística, la iglesia de Jerusalén perdió la autoridad o la preeminencia después de la destrucción del segundo templo, debido a que estos fueron rechazados por los judíos fariseos que estaban reconstruyendo lo que es el nuevo Israel. Pero también ocurrió un fenómeno extraño. También el cristianismo gentil no aceptaba a los judio-cristianos, recordando de que ningún libro judio-cristiano llegó a ser parte del canon del Nuevo Testamento. Tenemos varios libros que tienen teología judio-cristiana. Entonces vamos a continuar. Palabras de Jesús que no son de Jesús, sino de la iglesia emergente. La joven iglesia, haciendo gala de sus músculos, respondió a la polémica con polémica. Se pusieron en boca de Jesús dichos, muchos de ellos amargamente hostiles al judaísmo, aunque reflejaban las condiciones de los años 80 y 90, y no el periodo del propio ministerio de Jesús o la primera generación de la iglesia. Por primera vez surgió la idea de que el Evangelio y la Torá eran incompatibles, y aquí es donde hay todo este problema acerca de la ley. Jesús nunca abolió la ley. Pablo nunca dejó de ser judío. Fue judío practicante. De hecho, hay un libro, como dicen los jóvenes, hay un libro que se llama Pablo nunca fue cristiano, de Pamela Exenbaum, de Editorial Verbo Divino, donde abarca esto, cómo también la tradición, la historia y el desarrollo teológico ha reconstruido o transformado la imagen de Pablo como el cristiano modelo. Sin embargo, Pablo nunca dejó de ser judío, y de la misma manera que Jesús fue judío, nunca abolió la ley de Moisés.
todos estos aspectos ya son aspectos teológicos y hermenéuticos posteriores, recordando de que todo esto, como dice la presentación, la joven iglesia puso dichos y palabras de Jesús de tipo polémicas en contra del judaísmo del periodo del segundo templo y no de su época, como tampoco veía Jesús mal a la ley. De hecho, encontramos la escritura que dice que todo se cumplirá. Y esta es la parte que nosotros encontramos que ocurrió en la historia, en el trasfondo histórica. Recordemos de que en Mateo 23 abarcamos cómo hay maldiciones en contra de los fariseos. Sin embargo, esta literatura que nosotros tenemos y que habla mal en contra de los fariseos, lo encontramos en Mateo 23, que dice más, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, hay varios, no, no conté cuántos hay, pero realmente estos hay son maldiciones en contra de este grupo. Pero esta es una respuesta a las maldiciones de los propios judíos en contra del cristianismo. Entonces, este problema que encontramos en los evangelios acerca de Jesús y los fariseos no es más que la respuesta de los acontecimientos que estaban ocurriendo en la época en que se redactaron estos textos acerca del problema entre judio-cristianos y el judaísmo fariseo después de la destrucción del segundo templo y cómo estos los expulsan de la sinagoga, no los aceptan para la reconstrucción del pueblo de Israel y aún se elaboran maldiciones en contra de los cristianos. Dice, se ha propuesto la teoría de que Hagnia propuso una modificación de la 12ª cláusula de la antigua oración conocida como las 18 bendiciones, que realmente no son bendiciones, son maldiciones en contra del judio-cristianismo, en contra de los traidores y en contra del imperio romano. Dice, se ha propuesto la teoría de que Hagnia propuso una modificación de la 12ª cláusula de la antigua oración, conocida como la 18 bendiciones, que invocaba una maldición sobre los herejes en general y los cristianos en particular, y por tanto hacía imposible que los cristianos siguieran rindiendo culto en las sinagogas. Imagínense que en medio de la sinagoga te empiezan a maldecir. Esto es lo que estaba ocurriendo históricamente en ese momento. Empiezan a maldecir a los cristianos, a los seguidores de Jesús, a los judio-cristianos. Y ahora la pregunta es, ¿qué ganas tienes de estar en ese lugar si te están maldiciendo? Dice, lo que según esta teoría muchos de ellos habían estado haciendo felizmente hasta ese momento. Entonces aquí vemos esta polémica que nosotros encontramos en los evangelios, en el evangelio de Mateo principalmente, que es una respuesta a las maldiciones de los propios judíos hacia aquellos seguidores de Jesús. Aquí tenemos un pequeño libro, Los primeros cristianos de César Vidal, que aborda también este problema. Vamos a leer acerca de esto y en unos momentos regresamos a la diapositiva. Entonces, como acabamos de leer, estas maldiciones que encontramos en el Evangelio de Mateo son respuesta a las maldiciones que los judíos redactaron en contra de los seguidores de Jesús, acerca de los traidores. ¿Quiénes eran esos traidores? Bien, Flavio Josefo pudo haber caído en esa categoría debido a que como la historia lo pasa a las filas del Imperio Romano y también al Imperio Romano las maldiciones. La pregunta es
Es probable que esto haya sido lo que dio lugar a la redacción de las maldiciones de los fariseos en los evangelios. Probablemente sí. Dice, voy a leer este libro, se llama Los primeros cristianos de César Vidal. Ya lo hemos leído en el canal, es muy bueno, abarca aspectos históricos y realmente aspectos históricos que desconocemos y que es importante conocer para poder reconstruir la historia de la conformación o el desarrollo del cristianismo antiguo. Dice, exclusión de la sinagoga. El deseo de monopolizar la vida espiritual de Israel pronto llevó a los sabios de Jacnia a intentar arrojar a los judio-cristianos de la sinagoga. Entonces, ellos rechazan a los judio-cristianos. Dice, esta era considerada por estos últimos como casa propia y sus cultos como parte natural de su fe. La presencia de los judio-cristianos queda contemplada como un cuerpo extraño por los rabinos y que presentaba además como la única oposición articulada dentro del pueblo judío a su teología. Debía de ser eliminada. Y esto es algo interesante. Cómo este conflicto hace que se separe lo que es los judíos de los judio-cristianos o de aquellos que aceptaban que Jesús era el Mesías. Era el único grupo que podía hacerle frente a los judíos rabinos que habían quedado después de la destrucción del segundo templo. Y realmente aquí también hay la respuesta a la otra pregunta. ¿Realmente podemos confiar en el Talmud? ¿Realmente podemos confiar en las tradiciones rabínicas? M.T. Wright en su libro El Nuevo Testamento y el Pueblo de Dios argumenta de que realmente no podemos reconstruir la historia del periodo del Segundo Templo o de la época de Jesús por medio de las tradiciones rabínicas o las tradiciones que encontramos en el Talmud y otros escritos judíos, debido a que después de la destrucción del Segundo Templo y la unificación del pueblo judío a mano de los fariseos, cambiaron la hermenéutica, cambiaron algunos puntos teológicos, cambiaron aún tradiciones antiguas y en algunas ocasiones todo esto fue también para eliminar al grupo oponente de ellos que eran los cristianos. Rechazan lo que es la Septuaginta. Para los judíos no existe más texto que el texto hebreo. Sin embargo, la Septuaginta era muy utilizado en la antigüedad, en el periodo del Segundo Templo, y tanto en Palestina como en Alejandría. Posteriormente, ya en este concilio y unificación, rechazan la Septuaginta y unifican un canon y también estandarizan el texto hebreo. Entonces, este grupo debía de ser eliminado, dice el texto. Y con tal fin se concibió quizás el ataque más directo que hasta entonces había tenido lugar en el seno del judaísmo contra el judio-cristianismo. Entonces, aquí ya está fuerte el conflicto. Aquí ya empiezan a haber problemas entre los seguidores de Jesús y los judíos. Ya en el año 80-90 ya es el punto culminante entre estos dos grupos. Dice, y con tal fin se concibió quizás el ataque más directo que hasta entonces había tenido lugar en el seno del judaísmo contra el judeocristianismo. Nos estamos refiriendo a la denominada Birkat HaMinim o bendición de los Minim, que realmente tiene el nombre de bendición, pero no es una bendición, es una maldición. Voy a pasar al texto de esta bendición, que es una maldición, y que probablemente fue
el hecho de que el evangelista Mateo redactara lo que es las maldiciones contra los fariseos que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Dice que los apóstatas no tengan esperanza y que el reino de la maldad sea desarraigada en nuestros días, que los nosrin nazarenos y los minin desaparezcan en un abrir y cerrar de los ojos. Oh, esto es algo tremendo. Esto se recitaba en la sinagoga. Imagínate estar un cristiano ahí en la sinagoga y escuchar esta bendición, que es una maldición, que los nosrin, es decir, los nazarenos y los minin, desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos. Dice que sean borrados del libro de los vivos y no sean inscritos con los justos, es decir, ya los estaban maldiciendo que realmente no fuera contado en el libro de la vida. Y recordemos de que si no están en el libro de la vida eran desechados al infierno. Y al final dice, bendito seas tú, Adonai, que abates a los orgullosos. Ahí está la maldición que se recitaba en las sinagogas y que por lógica hubo este conflicto entre estos dos grupos que al final llevó a cabo a la separación del judeocristianismo y el grupo de los judíos, fariseos que estaban reconstruyendo lo que es el pensamiento y la nación de Israel. Y como dije al principio, tenemos que tener mucho cuidado con el Talmud, tenemos que tener mucho cuidado con las tradiciones rabínicas, porque no podemos reconstruir la historia del periodo del Segundo Templo o época de Jesús debido a ese cambio paradigmático después de la destrucción del Segundo Templo. Realmente el judaísmo sufre una transformación en ese periodo del tiempo después del año 70, que es muy diferente al judaísmo o los judaísmos que se practicaban en la época de Jesús y por lo tanto carecen en algunas ocasiones de elementos importantes para reconstruir lo que es la historia del judaísmo o los judaísmos del periodo del Segundo Templo. Vamos a continuar con nuestra diapositiva. Entonces, debido a estas maldiciones, las 18 bendiciones invocaban una maldición sobre los herejes en general y los cristianos en particular, y por tanto hacía imposible que los cristianos siguieran rindiendo culto en las sinagogas, lo que según esta teoría muchos de ellos habían estado haciendo felizmente hasta ese momento. Y debido a eso encontramos estos textos. Yo creo que podemos entender más de lo que se trata este tema después de saber acerca de esta maldición que los judíos argumentaban en contra de los cristianos. Y entonces ya empieza a redactarse esas polémicas en los evangelios acerca de Jesús y los fariseos, que realmente no ocurrió en la época de Jesús. Lo que estamos viendo aquí es el conflicto entre el judeocristianismo y los judíos, las reuniones de la sinagoga, cómo estos son rechazados de esas reuniones de la sinagoga, son insultados y maldecidos a los judeocristianos en las sinagogas, y por eso encontramos todas estas referencias a la sinagoga como lugares donde serán azotados los cristianos, lugares en los cuales son llamados a los que participaban en la sinagoga como hipócritas, y hasta el final encontramos ya los hay hacia los fariseos que encontramos en Mateo 23, que es la respuesta de la maldición de los Amin Minin, un nombre extraño, que los judíos habían realizado, y que todo este conflicto parte en la época del redactor de Mateo, en el año 80, 90 probablemente,
donde ya estaba ocurriendo esto. Sin embargo, no solamente eso fue parte de la separación del judaísmo y del judio-cristianismo. En el año 135 aproximadamente ocurre, ocurre otro fenómeno, ocurre otra revuelta judía. En la revuelta judía del año 70 es destruido el templo. Sin embargo, había grupos que todavía consideraban un levantamiento contra el imperio de Roma, poder nuevamente reconstruir lo que es el judaísmo. En el año 135 aparece un personaje llamado Ben Kokhba o Kokhba. Dice, Simón Ben Kokhba inició una revuelta que rápidamente despertó a todo el país. Él mismo fue aclamado como Mesías por el gran rabino Akiva, entre otros, y recibió el título de Bar Kokhba, hijo de la estrella, en referencia a la profecía de Números 24:17. No todos estuvieron de acuerdo con esta designación. Algunos sabios controvertieron a Akiva, tal vez por razones de cronología especulativa, mientras que los cristianos residentes en la zona, al reconocer a un rival de Jesús, se negaron a unirse al movimiento y según Justino y Eusebio fueron sometidos en consecuencia a una feroz persecución. Entonces ya el problema ya estalló en el año 135. Surge este personaje como un probable mesías judío, que realmente un mesianismo judío en esa época no esperaban un libertador religioso, sino un libertador de lo que es el imperio que lo estaba dominando a los judíos en ese momento. Entonces, bueno, aparece este personaje, empieza a haber un gran revuelo entre los judíos. Algunos sabios judíos llamaron a este personaje como el Mesías, hijo de la estrella. Y esto cuando en el año 135, cuando los cristianos y los judio-cristianos vieron el desarrollo del levantamiento de este personaje, claro que vieron una oposición al Mesías Jesús y no participaron de la revuelta judía. Y la reacción de los judíos es, según lo que es estos personajes, Eusebio, el historiador del siglo III, habla acerca de que aquellos que no participaron en la revuelta judía fueron perseguidos, sometidos a una feroz persecución. Entonces, de esa manera, podemos ver la evolución del conflicto desde el año 70, 80, 90, 100, hasta el 135. Ya empiezan las persecuciones de estos judíos que eran judio-cristianos, que no participaron de la revuelta judía porque veían a este personaje como alguien que podía estar en contra del mesianismo de Jesús. Entonces aquí ya la separación parece ser eminente, ya la separación ya empieza a tomar forma y de esa forma ya en el 135 ya el judio-cristianismo, probablemente ya los pocos judíos que creían que Jesús era el Mesías ya son rechazados, perseguidos y sometidos por los judíos, al ver que no querían participar de esta revuelta. Y vemos aquí cómo se separa ahora sí totalmente el cristianismo gentil y los judíos posterior a la destrucción del segundo templo. Entonces, esto es un conflicto histórico y de esa manera podemos ver cómo se separa la iglesia de los judíos. Realmente el cristianismo y el judaísmo rabínico son hermanas de un tiempo, que es el tiempo del periodo del segundo templo. Son hermanas que comparten tradiciones antiguas y aún el mismo texto hebreo, pero al final terminan separándose en estos grupos, pero son herederas o buscan ser los herederos
de las bendiciones de los patriarcas. Al final de cuentas vemos todo este conflicto que llevó a separarse lo que es la iglesia cristiana emergente ya en el siglo 135, 140. Ya se empieza a desarrollar lo que es el cristianismo gentil. Roma, Antioquía, Alejandría son las comunidades cristianas que empiezan a tener mayor autoridad. Lo que son los judeocristianos se pierden en la historia. Algunos abandonan la fe de Jesús como el Mesías. Otros se mezclan con los gentiles y empiezan a desaparecer. Y al final de cuentas, la iglesia de Jerusalén pierde la autoridad o pierde la preeminencia que tenía. Y al final este grupo se separa del judaísmo rabínico de Hacnia, que posteriormente vendría a desarrollar lo que es el judaísmo rabínico. Entonces estas dos líneas se separan para no volver otra vez a reunirse hasta épocas modernas donde ya hay una convivencia, creo yo, en cuanto los cristianos y los judíos, aunque hay diferentes grupos de judíos, yo no soy experto en esas tradiciones, sigan a Torá del Jardín. Él es experto en tradiciones judías y nos puede hablar un poco más acerca de las diferentes líneas del judaísmo, ya después, posterior al desarrollo histórico de estos eventos. Entonces, esta fue la historia del día de hoy. Hoy solamente quería compartir con ustedes un poquito de lo que he estado leyendo, he estado estudiando acerca de la historia, acerca de estos dos grupos, cómo se separan en el tiempo y cómo esto se ve reflejado en los evangelios. Y de esa manera transforman lo que es el grupo de los fariseos en los evangelios como las peores personas que pudieron haber existido, los antagonistas de la figura de Jesús histórico. Pero probablemente en el año 30 Jesús no tuvo tantas diferencias en cuanto a este grupo, sino que posteriormente la tradición cristiana hermenéutica e histórica ponen estas palabras en labios de Jesús para darle respuesta a los problemas históricos que estaban ocurriendo en ese momento de gran tensión política y social y religiosa entre estos dos grupos, los judio-cristianos y los judíos, posterior a la destrucción del segundo templo. Me parece que el día de mañana tenemos también planeado otro tema y otro video en el canal. Espero poder grabarlo y presentarlo el día viernes, me parece. Estaremos hablando acerca de las evidencias judías o textos judíos que hablan acerca del Jesús histórico, un análisis acerca de esos textos. Entonces nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por estar hasta el final. Suscríbanse al canal, nos ayudan y nos animan a poder seguir creando contenido y trayendo algunos temas para ustedes. Como han visto, los temas que tratamos en este canal son temas históricos, temas críticos, no religiosos, no dogmáticos. Yo creo que todos tienen el derecho de ejercer la fe y las creencias, pero tampoco debemos de imponer también las creencias que nosotros tenemos. Al final, como las Biblias de estudio, Matthew Henry, del mensaje profético, escatológico y del cristianismo antiguo, ahí están todas las propuestas, ahí está la línea de pensamiento. Al final, cada quien escoge qué creer. Entonces, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Hasta luego.